Un placer saludarlos. Estamos nuevamente acá con un tema más del área de trigonometría, específicamente el círculo trigonométrico. Bueno, algunas consideraciones que debemos tener con el círculo trigonométrico. Primero, identificar por qué le llamamos precisamente círculo trigonométrico. Bueno, él es un círculo, está trazado sobre el plano cartesiano y específicamente la intención de trazarlo en el plano cartesiano es asignarle una medida para su radio que nos va a permitir facilitar algunos cálculos. Y como pueden observar, el radio que estamos definiendo precisamente es de una unidad. Entonces tenemos un radio de una unidad para toda la circunferencia. En muchos casos se le llama también circunferencia trigonométrica. Bueno, al trazar la circunferencia en un plano cartesiano, como vemos, vamos a dividir la circunferencia en 4 partes iguales, que de hecho vamos a denominar como cuadrantes. Entonces tenemos nuestro primer cuadrante, tenemos un segundo cuadrante, un tercer cuadrante y un cuarto cuadrante. Vean que están designados en dirección al contrario a las manecillas del reloj. De hecho, en esta forma es que estamos girando. Y posteriormente y lo identificaremos con ángulos en cuanto al signo de que se puede representar un ángulo en el círculo trigonométrico. Ok, de esta manera podemos construir un triángulo precisamente en uno de los cuadrantes, tomando como un punto de la circunferencia para definir ese triángulo. Y vean que podemos precisamente identificar un ángulo. En este caso vamos a llamarle un ángulo alfa, donde tenemos precisamente un triángulo rectángulo, ¿verdad?, que está exactamente inscrito en uno de los cuadrantes. ¿Okay? El triángulo precisamente tiene apoyado su cateto adyacente al eje X y el cateto opuesto pues lo logramos identificar acá, y la hipotenusa, que de hecho coincide con uno de los radios, precisamente va a ser 1. Y evidentemente acá en este punto vamos a tener el par ordenado X, Y, precisamente de las coordenadas X y Y que se identifican del plano cartesiano. ¿Ok? A partir de ahí, la intención es definir precisamente qué representan las razones trigonométricas en esa circunferencia trigonométrica. Ok, entonces lo primero que vamos a analizar, para que un punto se encuentre en la circunferencia trigonométrica va a cumplir con esta relación. Y al cuadrado más x al cuadrado va a ser igual a 1 al cuadrado. Lo que pasa es que 1 al cuadrado va a ser 1. Ok, ¿por qué razón? Volvamos nuevamente a la circunferencia. Bueno, precisamente por el teorema de Pitágoras. Al ser un triángulo rectángulo, pues cada cateto al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces es importante determinar cuándo un punto pertenece precisamente a la circunferencia trigonométrica. Y lo vamos a ver con dos ejemplos. Este primer ejemplo tenemos un par ordenado que es 1/2 raíz de 3 sobre 2. Bueno, si tomamos ambos y precisamente los elevamos al cuadrado y los sumamos, vamos a ver qué obtenemos. ¿Okay? En el primer caso obtenemos 1/4 y en el otro obtenemos 3/4. De esa manera, esta suma nos va a dar 4/4, que precisamente es 1. ¿Okay? En ese caso, ¿qué diríamos? Este punto sí se encuentra en la circunferencia trigonométrica. ¿Okay? Vamos a valorarlo con otro punto. Tenemos este par ordenado ahora, 7 tercios, menos raíz de 3 sobre 2. ¿Okay? Si lo tratamos de evaluar también, pues tendríamos que 7 tercios elevado al cuadrado más menos raíz de 3 elevado al cuadrado. Bueno, ¿qué obtendríamos? 49 novenos y 3/4. ¿Ok? De esta manera, ¿qué valor vamos a obtener? Bueno, 223 sobre 36, que precisamente no es igual a 1. En este caso, ese punto no pertenecería a la circunferencia trigonométrica. De hecho, 223 sobre 36
es aproximadamente un 6,2. Eso lo que nos generaría es una hipotenusa muy extensa, es decir, un radio muy extenso, o sea que en la circunferencia trigonométrica él va a estar externo al círculo totalmente. ¿Okay? Y lo que nos interesa es identificar puntos que de hecho se encuentren en la circunferencia trigonométrica. Muy bien, vamos a identificar identidades importantes para la circunferencia trigonométrica y que luego precisamente nos ayuden a encontrar algunas razones trigonométricas de ángulos que podamos dibujar en los diferentes cuadrantes del círculo trigonométrico o inclusive en puntos que se encuentren en los ejes. Entonces, de esta manera, ¿qué podemos definir? Bueno, si tenemos el triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Y si definimos que este punto x, y es el punto de la circunferencia trigonométrica, pues y es cateto opuesto y x es cateto adyacente. 1 sería la hipotenusa. Y si queremos definir qué sería el seno de este ángulo, pues el seno de ese ángulo sería cateto opuesto, que precisamente es y, sobre la hipotenusa, que es 1, que precisamente ni siquiera la indicamos. ¿Okay? Voy a dejarla acá indicada como que se diera. Igual pasaría con el coseno. ¿Qué pasa con el coseno? Sería adyacente entre hipotenusa, que precisamente sería igual a 1. Entonces aquí lo interesante es que tanto x como y representan inmediatamente el coseno y el seno, debido a que quedan y sobre 1 y x sobre 1. Es decir, x inmediatamente siempre va a ser coseno y y siempre va a ser seno, precisamente de este ángulo que tenemos indicado ahí. ¿Ok? De esa manera, un par ordenado de la circunferencia trigonométrica nos representan a coseno y a seno. Y de ahí podemos obtener otras relaciones que tienen las mismas razones trigonométricas con respecto a otras. ¿Ok? ¿De qué manera? Por ejemplo, tangente. Bueno, y tangente lo tenemos definido como cateto opuesto, el cateto opuesto que es y, entre el cateto adyacente que es x. Pero de esa manera sería lo mismo que decir que seno sobre coseno. Entonces así definimos a tangente como seno sobre coseno. Luego, cosecante. Por ejemplo, cosecante sería hipotenusa sobre cateto opuesto, es decir, 1 sobre y, es decir, 1 sobre seno. Luego, secante de cita, que sería hipotenusa sobre cateto adyacente, en ese caso que es x, que también sería pues coseno. Y cotangente lo tenemos definido como cateto adyacente entre cateto opuesto, es decir, coseno sobre seno. Y de ahí obtenemos pues otras 4 expresiones que nos generan igualdades, ¿verdad?, entre razones trigonométricas. En su momento las vamos a llamar de hecho identidades trigonométricas, porque son igualdades que equiparan el valor de una con respecto a otras identidades. Lo interesante que tienen al menos estas 4 es que toman a tangente, a secante, a cosecante, a cotangentes y se logran reescribir como expresiones que involucran al seno y al coseno, precisamente porque ellas están relacionadas a x y a y. Muy bien, como ya teníamos y al cuadrado más x al cuadrado igual a 1, pero habíamos dicho que x iba a ser coseno y y iba a ser seno. Bueno, precisamente porque representaban los catetos adyacentes sobre 1 o el cateto opuesto sobre 1. Ok, si reemplazamos en la identidad, tendríamos que seno al cuadrado más coseno al cuadrado de un ángulo en particular siempre va a ser igual a 1. ¿Okay? Identidad creamos que está relacionada obviamente a Pitágoras, por eso llamamos identidad pitagórica. Y de ahí yo la puedo manipular, ustedes la pueden manipular en cualquier momento, donde cualquiera de ellas se puede despejar. Por ejemplo, podemos dejar el seno cuadrado y pasar el coseno cuadrado a restar con el 1. Y entonces tendríamos una relación del seno con el coseno, al menos estando cada una al cuadrado, ¿verdad? O bien dejando el coseno al cuadrado acá y pasar el seno al cuadrado a restar. Y tendríamos que coseno cuadrado de cita sería igual a 1 menos sen cuadrado de cita. Muy bien, vamos a generar otras. Por ejemplo, si tomamos la identidad pitagórica, que es seno cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1, y vamos a tratar de relacionarla con otras identidades. Por ejemplo, tomamos seno al cuadrado de cita más coseno al cuadrado de cita igual a 1.
¿Qué pasaría si yo divido toda la expresión, como ahí se indica, entre seno al cuadrado de zeta? Toda ella también dividida entre seno al cuadrado de zeta. ¿Ok? Y toda ella dividida entre el seno al cuadrado de zeta. Pues vamos a ver qué logramos. Bueno, precisamente seno cuadrado sobre seno cuadrado, esta expresión se simplifica. No es que se eliminen, ¿verdad? Se cancelan y obtenemos un 1. Luego tenemos un coseno cuadrado sobre un seno cuadrado. Bueno, anteriormente vimos que teníamos una identidad precisamente que nos relacionaba que coseno sobre seno iba a ser cotangente. ¿Ok? De esta manera tendríamos que coseno cuadrado sobre seno cuadrado es una cotangente. También al cuadrado. ¿Ok? Y posteriormente 1 sobre seno cuadrado la teníamos definida como la recíproca, que era cosecante cuadrado de zeta. Y de esta manera que obtenemos una nueva identidad trigonométrica que nos va a servir de aquí en adelante para comparar otras identidades trigonométricas. ¿Ok? Vamos a tomar nuevamente la identidad pitagórica y vamos a hacer algo similar. Vamos a agarrar a seno cuadrado de zeta. Precisamente lo que estamos haciendo es dividiendo por seno cuadrado o por coseno cuadrado, precisamente para simplificar expresiones. ¿Qué pasa si lo dividimos entre coseno al cuadrado de zeta? Toda ella dividida entre coseno al cuadrado de zeta. Y acá también entre coseno al cuadrado de zeta. Bueno, precisamente la primera expresión, seno entre coseno, que es y entre x, es cateto opuesto sobre cateto adyacente y ya hemos definido que eso iba a ser tangente. Bueno, tenemos tangente al cuadrado de zeta. Aquí el par de cosenos cuadrados se simplifican y lo que tenemos es un 1. Y 1 más coseno cuadrado pasaría a ser secante, que es su recíproca, secante cuadrado. Y de ahí acabamos de generar nuevamente otra identidad trigonométrica muy relevante a partir de la identidad pitagórica. Muy bien, en términos generales podemos seguir generando muchas identidades trigonométricas. Y aquí tenemos un resumen de muchas de las que podemos utilizar. ¿Ok? Las primeras son la relación que tienen tangente, cotangente, cosecante, secante con el seno y el coseno. Entonces, como lo ven, tangente seno sobre coseno, cotangente coseno sobre seno, cosecante 1 sobre seno y secante 1 sobre coseno. La relación también que tiene la tangente y la cotangente, es que son recíprocas. Entonces, como lo ven, se pueden poner como recíprocas. Muy bien, y ahí tenemos luego la pitagórica, tenemos los despejes que puedo hacer con la pitagórica, tenemos las que generamos ahorita, ¿verdad? Dividiendo entre seno cuadrado o entre coseno cuadrado, que generamos estas dos. Vean que son despejables también. Yo puedo agarrar acá, por ejemplo, cosecante cuadrado y llevarle el 1 a restar. Y tendríamos una identidad que relaciona cotangente cuadrado con cosecante cuadrado. También la que generamos, que era 1 más tangente cuadrado igual a secante cuadrado, podemos también mandar el 1 a restar y tenemos otra relación de tangente cuadrado igual a secante cuadrado menos 1. Estas son otras dos identidades que se les llaman el doble del ángulo, precisamente porque son expresiones que simplifican a sen de 2 zeta o a cos de 2 zeta. Y sen de 2 zeta, vean que viene expresado como 2 sen de zeta por cos de zeta. Y cos de 2 zeta como cos cuadrado de zeta menos sen cuadrado de zeta. La última columna son precisamente identidades que podemos obtener a partir de el triángulo rectángulo, que son básicamente identidades donde se comparan ángulos complementarios. Ya habíamos visto una idea similar cuando trabajamos los primeros pasos en estos temas de trigonometría, donde el seno de un ángulo era igual al coseno del ángulo que estaba agudo también, que estaba dentro del mismo triángulo rectángulo. En este caso pi medios, recuerden que es 90 grados, pero en realidad les vamos a trabajarlo como pi medios. El sen de zeta es igual al cos de pi medios menos zeta. O el cos de zeta es igual al sen del pi medios menos zeta. Este es el ángulo complementario. O el que precisamente se encuentra en la parte superior si tomamos abajo el inferior como ángulo agudo. ¿Ok? Y ahí tenemos el resto de razones trigonométricas. Bueno, ¿cuál es la idea? Trabajar con todas ellas para simplificar expresiones
que utilicen trigonometría o razones trigonométricas. Entonces vamos a trabajar con algunas. Por ejemplo, comprobar que esta primera expresión es igual a seno de alfa. ¿Ok? Bueno, vamos a trabajar un poquito con las características que conocemos de manera algebraica. Primero, como pueden ver, las dos expresiones traen seno de alfa. Entonces podríamos sacar a factor común un seno de alfa. Ok, si saco a factor común seno de alfa, tendría siempre acá un seno al cuadrado de alfa más un coseno al cuadrado de alfa. Ok. Y lo interesante es que esta es la identidad pitagórica. De hecho, esa identidad pitagórica equivale a 1. Entonces nos está quedando seno de alfa por 1. Y eso es igual a seno de alfa. Que es precisamente lo que nos estaban pidiendo comprobar. Que esta expresión simplificada iba a dar seno de alfa. Vean que la idea es utilizar algunas de las propiedades generales que tenemos algebraicas para trabajar entre factorización, suma y resta, inclusive de fracciones algebraicas, simplificación de expresiones algebraicas, para que al final lleguemos a una expresión mucho más sencilla. Muy bien, acá tenemos la tangente de x por la tangente pi medio menos x. Como ven, esta tangente pi medio menos x se refiere a un ángulo complementario. Como vimos anteriormente, la tangente de pi medio menos x por acá corresponde a la cotangente del otro ángulo. ¿Ok? Entonces, de esa manera podríamos simplificar que tangente de x multiplicado por cotangente de x. ¿Ok? Y de aquí tenemos varias maneras para trabajar, ya sea expresar todo en términos de senos o cosenos, o bien la cotangente también está definida como la recíproca de la tangente, 1 sobre tangente, propiedad que está indicada anteriormente. ¿Ok? Como vemos por acá, la relación que tiene la tangente y la cotangente es que son recíprocas, al igual que sucede la secante con el coseno o la cosecante con el seno. De esta manera podemos simplificar, por ser una multiplicación, y precisamente obtenemos que la expresión final es 1. Ok, ahora nos piden verificar que la secante cuadrado más la cosecante cuadrado nos va a dar secante cuadrado por cosecante cuadrado. Muy bien. Entonces, una recomendación que se da mucho en las identidades es tratar de expresarla en términos de senos y cosenos. Entonces, sabemos que secante cuadrado es recíproca del coseno. Entonces, podríamos escribirla como 1 sobre coseno cuadrado de beta. Bueno, y cosecante cuadrado es 1 sobre el seno al cuadrado de beta. ¿Ok? De esa manera, recordemos un poquito cómo hacíamos las expresiones para homogeneizar fracciones y nos quedaría un seno cuadrado de beta multiplicando arriba más un coseno cuadrado de beta multiplicando arriba por esos 1 y todo dividido entre un coseno cuadrado de beta por una seno cuadrado de beta. ¿Ok? De esa manera, la parte superior es precisamente la identidad pitagórica, que precisamente vale 1. Entonces tendríamos 1 sobre coseno cuadrado de beta por seno cuadrado de beta. ¿Ok? Y aquí en todo caso, podemos descomponer la fracción en 1 sobre coseno cuadrado de beta por 1 sobre seno cuadrado de beta, donde precisamente 1 sobre coseno cuadrado es secante cuadrado de beta y 1 sobre seno cuadrado es cosecante al cuadrado de beta. Y de esa manera quedó demostrada la identidad que nos estaban solicitando. ¿Ok? Por acá tenemos un cuarto ejemplo, donde nos piden verificar que esa identidad fraccionaria pues va a dar igual a seno cuadrado. ¿Ok? Tenemos varias maneras para trabajarla. Mucha gente puede trabajar la descomposición de tangente cuadrado también. También podemos tomar como es un común denominador, pues repartirlo, que es más o menos el camino que yo voy a sugerirles aquí, donde tangente cuadrado de y lo voy a poner también sobre tangente cuadrado de y, precisamente porque sabemos que se nos simplifica. Menos seno cuadrado de y sobre una tangente al cuadrado de y. ¿Ok? De esa manera, vamos a ir brindando más espacio acá abajo.
tendríamos un 1 menos, y voy a ir transformando un poquito esa tangente cuadrado, que precisamente la podríamos escribir como seno cuadrado de y sobre un coseno al cuadrado de y, es decir, pasando las expresiones de seno y coseno. Y como sabemos, este seno tendría por debajo 1 para poder multiplicar extremos y medios. ¿Okay? De esa manera obtendríamos un 1 menos un seno cuadrado de y por un coseno cuadrado de y. Vamos a indicar el por. Toda ella dividida entre seno cuadrado de y. Y usamos ley de cancelación. Seno cuadrado con seno cuadrado. ¿Ok? Y como vemos, aquí llegamos a la expresión 1 menos coseno al cuadrado de y, que precisamente es un despeje de la pitagórica, que es seno al cuadrado de y, que era la expresión que nos estaban solicitando mostrar o demostrar. Okay. Un quinto ejemplo, donde tenemos la tangente de t menos la secante de t, que está elevada a la 2. ¿Okay? Recuerden que si esto es una resta, precisamente nos está indicada que está elevada al cuadrado, precisamente es una fórmula notable, ya sea que quieran multiplicar tangente de t menos secante de t dos veces, o utilizar la fórmula notable que conocemos, donde tendríamos que tangente al cuadrado de t menos 2 tangente de t por secante de t más secante al cuadrado de t. ¿Okay? Y ahora vamos a utilizar un poquito la distribución que tiene tangente, perdón, la expresión que tienen tangentes y secantes para pasarlas a términos solamente de senos y cosenos. ¿Okay? De esta manera podemos transformar que la tangente al cuadrado va a ser seno al cuadrado de t sobre cos al cuadrado de t. Bueno, por acá dos veces el sen de t por un cos de t. Secante es 1 sobre cos de t. Y aquí tendríamos un 1 sobre coseno al cuadrado de t. Muy bien. Y resulta que si hacemos la expresión que tenemos en el medio, lograríamos simplificar un poquito más la expresión. Entonces tendríamos el seno al cuadrado de t por coseno cuadrado de t menos 2 veces sen de t sobre cos cuadrado de t. Y lo interesante aquí es que estamos logrando un común denominador, ¿okay? Que precisamente sería coseno cuadrado de t. Vamos a brindar un poquito más de espacio por acá, bajando este ejercicio. Muy bien. Y así el común denominador sería un coseno cuadrado de t. Y arriba tendríamos, bueno, sen cuadrado de t menos 2 sen de t más 1. ¿Okay? Si observamos un poquito la expresión del numerador, vemos que tiene una manera muy similar a una expresión cuadrática, o un polinomio cuadrático, que de hecho genera una fórmula notable. Entonces podríamos factorizarla en sen de t menos 1 al cuadrado. El denominador, para ir buscando más o menos la expresión que nos están solicitando, ¿verdad? Quiera tener 1 más sen de t en el denominador, pues vamos a ir transformando a coseno cuadrado a 1 menos seno cuadrado de t. ¿Ok? De esa manera, sabemos que por estar al cuadrado esta expresión se puede invertir tranquilamente, pues sigue estando al cuadrado. Y la del denominador la podemos factorizar por diferencia de cuadrados, de 1 menos sen de t por 1 más sen de t. ¿Ok? Y cancelar las expresiones que tenemos semejantes de este cuadrado con 1 menos sen, y obtenemos la expresión que nos estaban solicitando, que era 1 menos sen de t sobre 1 más sen de t.
Ok, continuando con el ejercicio número 6. En este nos proponen una expresión pequeña al lado izquierdo y normalmente hemos trabajado tratando de llegar del lado izquierdo hacia el lado derecho. A veces es mejor trabajar con expresiones un poquito más complejas. Entonces trabajaremos en el lado izquierdo. Bueno, sería muy conveniente saber qué es sen de new, ¿ok? Que es precisamente 2 sen de new por cos de new. Ok, pues para ir pensando en lo que tenemos que llegar, ahí tenemos esa expresión. Muy bien, vamos al lado derecho. 2 tangentes de new podemos transformarlo a sen de new sobre cos de new. Ok, y 1 más tangente cuadrado es una de las pitagóricas despejadas y divididas entre coseno cuadrado. Eso precisamente es secante cuadrado. ¿Okay? De esta manera, ¿qué obtenemos? Bueno, podemos transformar todavía la secante cuadrada en una fracción para poder tener toda la expresión en términos de senos y cosenos. De esta manera podríamos decir que es 1 sobre coseno al cuadrado y 1. Y si multiplicamos extremos y medios, ¿qué obtendríamos? Bueno, obtendríamos un 2 sen de por un cos cuadrado, toda ella dividida entre un cos de new. Y vean que tenemos opción para simplificar este y este término. ¿Okay? Y de esa manera estamos llegando prácticamente a la expresión que nos estaban solicitando, que era llegar a un 2 sen new por cos de new, y eso está definido como el sen de 2 veces new. Y ahí tendríamos la expresión lista. ¿Ok? De esa manera los invito a trabajar en la práctica 38, donde en la primera parte se les solicita identificar si esos puntos pertenecen al círculo trigonométrico, por lo cual utilizarían la identidad pitagórica, donde tomamos al x y lo elevamos al cuadrado y el y lo elevamos al cuadrado, y si nos da 1, pues listo. Esos ejercicios estarían en la circunferencia trigonométrica. Por ahí se les hace una consulta sobre 2 ejercicios en particular, ¿ok? Para que identifiquen una característica. Entonces los dejo ahí para que lo analicen un poquito, ¿ok? Posteriormente se les dice que encuentre las coordenadas de cada uno de los puntos sobre el círculo trigonométrico para cada uno de esos ángulos, ¿ok? Expresión que vamos a trabajar ahorita para indicarles la manera más sencilla en que podemos trabajar estos ejercicios, ¿ok? Y por último vienen las identidades trigonométricas, que son precisamente las expresiones que estuvimos trabajando ahorita. Ok, vamos a trabajar un poquito con este asunto de las coordenadas, de cómo identificarlas. Y mucho va a tener que ver con la expresión que representa cada una de ellas. Ok, de esta manera. Hay pares ordenados que ya podemos definir. Si recuerdan el triángulo que teníamos con pi sextos, acá en la parte superior del triángulo, y aquí pi tercios. Y aquí ángulo recto, ya hemos definido que acá iba a ser 1, aquí iba a ser 1 medio, y aquí va a ser raíz de 3 sobre 2. ¿Ok? Entonces recordemos que los pares ordenados los estamos definiendo como x y y. Y de esta manera ordenamos como coseno y sen de cita. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería el coseno, por ejemplo? ¿Qué sería el coseno, por ejemplo, para pi tercios? Bueno, el coseno estaría definido como el cateto adyacente, que es un medio, entre la hipotenusa, que es 1. Bueno, entonces es importante relacionar que pi tercios, vamos a indicarlo, que pi tercios va a tener por coseno a 1 medio solamente. ¿Ok? Porque el adyacente es 1 medio y la hipotenusa es 1. Y el seno, eso está indicando el par ordenado, el seno va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, que sería 1. Es decir, raíz de 3 sobre 2. Y de ahí tenemos el par ordenado para pi tercios.
que de hecho estaría en la circunferencia trigonométrica. Haciendo lo mismo con pi sextos, de una manera muy similar, tendríamos pi sextos, el coseno sería cateto adyacente, raíz de 3 sobre 2, y el seno, que sería cateto opuesto, que sería 1/2 sobre 1, quedaría 1/2. ¿Ok? De esta manera tenemos definidos ahí pares ordenados para ángulos de pi tercios y pi sextos. ¿Qué pasará con otro triangulito adicional que vamos a construir? Que es precisamente el que teníamos ya elaborados para el ángulo pi cuartos. ¿Ok? Pi cuartos. Donde él es 1, él va a ser raíz de 2 sobre 2 y él va a ser raíz de 2 sobre 2. Y aquí tenemos nuevamente el ángulo recto. Bueno, de esta manera pi cuartos, si tratamos de calcular primero el coseno, recuerden que queremos buscar el coseno porque es la primera expresión que representa a x en el círculo trigonométrico. Entonces, el coseno sería, tomando cualquiera de los dos ángulos, si tomo el de acá abajo, el coseno sería cateto adyacente, que es raíz de 2 sobre 1, es decir, raíz de 2 sobre 2. Y si tomamos el seno, el cateto opuesto también sería raíz de 2 sobre 2. Teniendo esos tres ángulos básicos de pi tercios, pi sextos y pi cuartos, porque salen precisamente triángulos especiales, podemos tratar de encontrar las diferentes razones trigonométricas para un ángulo. Por ejemplo, vamos a trabajar con 3 pi, perdón, vamos a corregir acá, vamos a trabajar con 2 pi tercios. Ok, vamos a trabajar con este ángulo. Muy bien, si recordamos un poquito la circunferencia trigonométrica, recordemos que aquí teníamos pi. Ok, resulta que pi puede representarse como 3 pi tercios, que es la unidad completa, como hemos trabajado anteriormente en fracciones. Significa que todo el giro de pi, que es hasta acá, lo podríamos dividir en 3 partes, ¿ok? Donde tendríamos 1 pi tercios, 2 pi tercios y precisamente, por último, 3 pi tercios, ¿ok? Y el que nos interesa a nosotros representar es a 2 pi tercios. Entonces, de esa manera, sin necesidad de que sea exacto, podríamos indicar que 2 pi tercios se encuentra en este cuadrante, ¿ok? Y ahí podemos construir precisamente el triángulo, ¿ok? Lo interesante de acá es que el ángulo ya identificado, que nos va a quedar adyacente al eje X, va a ser pi tercios. ¿Cuál es la idea acá? Ok, si este angulito es pi tercios, yo ya sé cuál va a ser el puntito que va a representar aquí en la circunferencia trigonométrica. ¿Por qué razón? Porque ya lo obtuvimos anteriormente. ¿Ok? Si nos vamos a ver, pi tercios, el par ordenado que lo va a representar, es 1/2, raíz de 3 sobre 2. Sin embargo, por donde está ubicado el triángulo, el 1/2 tendría que ir negativo, debido a que es el valor negativo en el eje X. ¿Ok? Aquí estaría representado al menos 1/2. Y el otro valor sería raíz de 3 sobre 2, que es el valor Y, que este estaría representado acá, raíz de 3 sobre 2. ¿Ok? Aquí lo importante es que ya tenemos el par ordenado que representa el ángulo de 2 pi tercios. Y de ahí podríamos obtener las 6 razones trigonométricas para ese ángulo. ¿De qué manera? Por ejemplo, ¿qué sería el coseno de 2 pi tercios? Bueno, el coseno de 2 pi tercios precisamente sería menos 1/2, que es nuestro valor en X. ¿Ok? Y el seno inmediatamente sería raíz de 3 sobre 2. ¿Ok? A partir de ellos podemos empezar a definir el resto. ¿Ok? ¿De qué manera? Bueno, la tangente la teníamos definida como seno entre coseno. Entonces sería tener raíz de 3 sobre 2 sobre menos 1/2. Donde vean que interesante, podemos cancelar un extremo y un medio y tenemos una expresión simplificada muy inmediata que es menos raíz de 3. Bueno, de esa manera también podría obtener yo la secante
de 2 pi tercios, la cosecante de 2 pi tercios y la cotangente de 2 pi tercios. ¿De qué manera? Bueno, son las recíprocas precisamente de las anteriores que acabamos de calcular. Entonces, aquí podríamos poner que ella es menos 2 sobre 1, que es la anterior. Acá que vemos de menos 1 medio. La de cosecante sería un 2 sobre raíz de 3. Y si la tangente nos dio menos raíz de 3, pues esta sería menos 1 sobre raíz de 3. ¿Ok? Observen entonces que a partir del puntito relacionado a nuestro ángulo de referencia, y teniendo claro que nuestros ángulos de referencia van a ser estos tres, ¿verdad? Y sabiendo 2 pi tercios en qué cuadrante está representado, vamos a indicar el par ordenado, eso sí respetando los signos de acuerdo al cuadrante donde se ubica el punto y las coordenadas respectivamente, debido a que aquí y es positivo y acá x es negativo. Ok, eso es trabajándolo con un ángulo, con un ángulo sí que su giro se logre en uno de los cuadrantes. Muy interesante pasaría, por ejemplo, con un ángulo como 3 pi medios, ¿okay? Que como bien sabemos, si hacemos la misma distribución, acá ponemos a pi, y aquí tenemos que pi va a ser 2 pi medios, que es la unidad, aquí tenemos 1 pi medios, 2 pi medios, pues aquí abajo estaría 3 pi medios, ¿ok? En ese caso el punto estaría exactamente acá, y como sabemos que el radio es 1, el par ordenado sería 0, menos 1. ¿Ok? Y de esa manera indicamos el par ordenado. Podríamos indicar, por ejemplo, que el coseno de pi medios precisamente vale 0 y el seno de, 3 pi medios vale precisamente menos 1. ¿Ok? Esto es para ir adelantando un poquito del trabajo que vamos a hacer en próximos videos. Sin embargo, en la práctica interesa el trabajo nada más de identificar los pares ordenados para cada uno de estos ángulos, ¿ok? Ubicarlos en el cuadrante que corresponde y posteriormente a eso, indicar el par ordenado que le corresponde. Y con eso estaríamos por el momento. Espero verlos en el próximo video y disfruten mucho de este campo de la trigonometría, que si bien lleva trabajo y conlleva aprender identidades trigonométricas, en realidad va a ser muy útil para cursos de matemática básica. Que estén muy bien.